¿Qué va a hacer con ustedes, mis hermanos? Bueno, Dios le bendiga. esto como que se quería revelar. Pues vamos a continuar. Yo les había dicho ya el domingo que íbamos a llegar a unas conclusiones sobre este tema que hemos tratado. Y bueno, eh, para concluir este tema de las religiones abrámicas, yo reitero el propósito del Evangelio, porque a final de cuentas es lo importante. Ese propósito del Evangelio es que nos podamos alcanzar la divina promesa de Dios. Y esto es a través del camino verdadero y seguro. Ese camino es único y ese camino lo muestra nuestro Señor Jesucristo. Pero pues no parece que sea muy evidente. Eh, Como ya lo hemos estado viendo y como se ha demostrado a través de este análisis que hemos hecho y que pues de alguna manera ciertamente es muy somero. Sin embargo, yo creo que fue suficiente para que nos demos cuenta que a final de cuentas, y sobre todo por el comentario que por ahí hacía nuestra hermana Rocío, que la soberbia del hombre es, es lo que nubla su visión de la verdad. Porque mire, el hombre cree saberlo, pero no es así. Y esto lo podemos ver desde el mismo Génesis. Ahí en ese primero de los libros de la Biblia se evidencia esto. Ahí surgen unas preguntas, yo me las he hecho, no sé si usted, alguno de ustedes, de alguna manera, se lo haya hecho también, pero pues yo creo que muchos se han hecho y precisamente esto fue lo que motivó un poquito del análisis un poco más extenso y profundo de este tema. Esas preguntas son, ¿para qué y por qué fue creado el hombre? ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, tiene idea de esto? ¿Podría tener alguna respuesta? ¿Hay alguien que adelante, mi hermano Saúl, que levantó la mano? Bueno, yo la tengo, pero no la digo porque es la idea del estudio que estoy dando, entonces ahorita para Correcto. no interrumpir a mis hermanos, pero bueno, yo nada más destaco que yo tengo una hipótesis, pero bueno, nada más. Ajá, Dios correcto. les bendiga. Bien, correcto. Pues precisamente de eso se trata, son hipótesis, porque la verdad es que no crean que es tan fácil. Esta es una pregunta, ¿para qué y por qué? Eh, y ahí surge otra pregunta que es, ¿el hombre fue creado para Dios o por Dios? Pareciera ser que es lo mismo, pero miren, con esto yo quiero decir que es para servir a Dios o para ser servido por Dios. Eh, por aquí yo tengo aquí algunos. Yo quisiera preguntarle aquí a nuestra hermana Mechita, Mercedes Barrera, ¿tú qué crees? ¿El hombre que fue creado para servir a Dios o para ser servido por Dios? Para servir a Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios es el que tiene que servirnos? Es decir, nos tiene que ayudar, le pedimos que nos ayude, que nos recorra, que nos fuerce, porque, pues a final de cuentas, eso no sería servir a Dios, sería servirse de Dios. ¿No crees tú, mi hermana Raquel, que así sería? Pues sí, viéndolo de esa forma, pues sí. Pues sí, ¿no? Sí. Pero, gracias. Entonces también, diríamos, para que Dios sirva al hombre, pues no, ¿verdad? No sería la lógica. Por eso precisamente de la anterior le decía a nuestro hermano Saúl que bueno que nos va a ilustrar con su hipótesis porque es bueno eso precisamente, la reflexión que nos lleva a esto. Miren, yo creo que si tuviéramos una respuesta concreta, objetiva a esta y otras preguntas, esa sería la clave de la verdad. Pero se ha buscado de alguna manera a través de la ciencia, pero también hay otro camino que es a través de la obra misma de cada persona. Y es de esa manera, ya sea de las dos formas, como se podría alcanzar la respuesta, o se podría alcanzar, yo digo, este, lograr alcanzar la promesa de nuestro Dios.
Y por ello, desde un tanto al principio, eh, cuando desde el Antiguo Testamento nos podamos dar cuenta que pues se ha dado como una especie de dualidad, porque ahí en el Antiguo Testamento leemos y tenemos la evidencia de la ley y que precisamente es a través de la ley como se alcanzaría la promesa. Ah, nuestro Señor Jesucristo mismo dio el testimonio, ¿no? Le preguntaron, Señor, ¿cómo puedo alcanzar la salvación o el reino de los cielos? Y él dice, ¿qué dice la ley? Pues dice esto y esto, pues hace eso y llegas. Entonces es a través de la ley. Pero al mismo tiempo, como diríamos una dualidad, también existe lo que hoy nosotros tenemos como gracia y a través de la gracia también. Entonces, ley y gracia. Pero eso nos lleva también a que un poco más adelante, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, también se da esta otra situación. Nuestro Señor Jesucristo, o más bien cuando Él hablaba, Él mostraba el camino, es decir, a través de la palabra, pero también a través de las obras, o se buscaban las obras de Jesús, que de nuestro Señor Jesucristo, que hizo durante su estancia en este mundo. Y la gente se acercaba y buscaba estos dos caminos. Desgraciadamente, siempre se inclinó por una de las dos cosas, por escucharlo o por buscar el favor, por buscar la bendición o buscar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana Salomé, ¿tú qué crees? ¿Por cuál esas dos de las, por cuál de esta dualidad crees que se inclinó la gente y lo buscó o se acercó a Jesucristo? ¿Por cuál de las dos? ¿Por su palabra o por sus obras? Perdón, es que estoy hablando, pero no puse el micrófono. Me imagino que fue por sus obras, por lo que vieron. Bien, gracias. Sí, claro, eso es lo que lo que leemos en la misma escritura, ¿no? En los evangelios. Y él mismo lo dice. Entonces vemos cómo se vuelve a repetir esta otra cuestión de esa dualidad entre el espíritu y la carne. También ya en unos estudios que daba nuestro hermano Pablo, sobre todo recuerdo que hablaba sobre el espíritu, sobre la carne. Y bueno, ya vimos cómo siempre se da esa dualidad y que surge, y ahí en ese es donde surge el cristianismo, a partir de las enseñanzas de Jesucristo primero, por la manifestación de la fe en la esperanza de la redención por el Evangelio. Pero después, cuando no hay presión y sobre todo que ya hay mucho tiempo y está el hombre libre, surge el deseo de conocer más. Esto ya es cuando lo vimos en, en, este, en el estudio que estamos viendo y que ciertamente por ahí tenían esta última gráfica que puse de cuál es el pueblo de Dios es precisamente para reflejar cómo es la reflexión sobre la escritura y cómo nos damos cuenta que hay alternativas dependiendo de cómo lo interpretamos. Por ejemplo, aquí puse de ejemplo, nada más como ejemplo esto, el pueblo de Dios, judío o cristiano. Bueno, ambos. ¿Por qué? Porque están sustentados en los dos versículos que aparecen más abajo. De igual manera preguntaba, entonces, ¿cuál es ese requisito para ser pueblo de Dios? Y de igual manera existen las dos alternativas, circuncidarse o bautizarse. Así lo entendemos, así lo hemos nosotros encontrado en la Biblia. Y está justificado por estos otros dos textos, Génesis 17:13 y Marcos 16:16, en donde dice que pues a través de la circuncisión se es pueblo de Dios, pero también a través del bautismo por haber creído será ese pueblo de Dios. Y entonces en este sentido, bueno, llegamos a esta parte en donde están, eh, donde ya se consolida la iglesia, surge la iglesia y bueno, ya analizamos desde un punto de vista la labor que hicieron esos primeros hombres después de los apóstoles por aportar a la iglesia, por hacerla crecer, por establecerla. Y yo quiero ahora
a manera pues de concluir y no dejarlo pasar también una división de estos primeros padres y me parece que muy asertiva porque los dividen en apostólicos como ya lo habíamos visto y ya se imaginarán cuáles son los apostólicos. Pero la otra división o el otro rama es los denominados padres apologistas. Ahí están viendo que en esta parte, en cuanto a los apostólicos, hay una parte, lo que dice ahí, que es para enseñar la fe. Y precisamente estos primeros, o los primeros padres, o más bien estos discípulos, podemos decir así, de los apóstoles directamente, ellos se dedicaron a enseñar la fe en la persecución y animaron al pueblo, a todos los prosélitos, aquellos que se acercaron, a permanecer en la esperanza de alcanzar justificación a través de la fidelidad, de ser fieles a la doctrina de Jesucristo. Y esto, claro, por las condiciones en las que lo hicieron. Ya ven que como vimos, cómo fueron perseguidos, fueron martirizados y todo lo que sucedió. Entonces ellos, pues les tocó permanecer, o más bien continuar con la labor apostólica de enseñar la fe. Los segundos, los apologistas, fueron los que, al ya no haber persecución, porque ya esto, ¿se acuerdan cuando vimos que eran los después del concilio de Nicea en donde se declaró la libertad de religión y que además no solamente la libertad de religión, sino que el emperador romano la impuso y dijo ahora todos van a ser cristianos? Entonces ya con ese panorama, estos ya no eran perseguidos, sino lo contrario, que otros querían también, ellos querían adherirse y querían participar, pero tenían otros cuestionamientos, traían otros principios. Estoy hablando de griegos, de romanos, que pues ya eran más libres y en esa libertad pues surgían ese tipo de dudas y de cuestionamientos porque podían tomar cualquier fe. Entonces, estos apologistas se dedicaron a defender la fe y a animar al pueblo a permanecer fiel a la esperanza para ser justificados. Quiero que esto quede de alguna manera un tanto claro, porque a mí me parece que es muy importante. Fíjense, a ver, vamos a ver. Los padres apostólicos, o vamos a quitarles el sustantivo de padres, y vamos a decir los cristianos apostólicos o los primeros apostólicos, ellos dicen que se dedicaron a enseñar la fe en la persecución, y aquí va, a permanecer en la esperanza de alcanzar justificación a través de la fidelidad. Y los segundos, los apologistas, ellos habían que defender la fe y permanecer fiel a la esperanza para ser justificados. Fíjense que aquí yo quiero destacar esto que, y señalar muy bien esto. Los primeros se dedicaron a que, Verónica, Pues los apostólicos son los que, o sea, nos enseñan, nos muestran, nos dicen, oye, tienes que hacerle así, ya está, y tú vas a poder estar en el reino de los cielos. Y los segundos, los apologistas, primero ellos... uno nada más. Está bien, gracias. Vamos a darle oportunidad a otro. Efectivamente, enseñar la fe. Y los otros, los apologistas, ¿a qué? Mi hermano Pablo, ¿por qué ves? Mi hermano Pablo Telles Campos, estoy observando.
¿A qué se dedicaron los apologistas? Parece que no me escucha o alguien que le quiera ayudar. A que permaneciera la fe. Así es, pero no, a defender la fe. Hay una diferencia. Yo quiero, mis hermanos, perdonen que lo diga de esta manera. Tal vez no es que quiera evidenciarlos ni quiera provocar ningún molestia en esto. Yo únicamente lo que quiero es que quede bien claro que unos se esforzaban por enseñar la fe. Era su misión, era lo que se preocupaban. Pero después había que preocuparse por defender la fe porque llegaron doctrinas extrañas, llegaron otras. Y precisamente eso es, bueno, se las voy a poner aquí aquí esta gráfica en la cual todas esas nuevas doctrinas empezaron a permear el cristianismo y fue necesario que entonces ellos establecieran lo que se conoce como dogmas y lo establecieron a través de los concilios. Aquí están los diferentes concilios. De hecho, no quiero detenerme mucho en eso, pero aquí podemos ver, si lo alcanzan a ver, que entre los años, bueno, al principio no era tan evidente, pero al paso de tiempo, estas nuevas doctrinas o estas herejías, como ellos les decían, se empezaron a multiplicar y a tomar fuerza. Por lo tanto, tuvieron ellos que echar mano de toda su sabiduría y en ellos se destacó muy importante que fue eh, Agustín. Creo que, a ver, aquí Agustín de Hipona en esta clasificación que tenemos, que son los posnicenos, Eusebio, Jerónimo y Ambrosio, pero sobre todo Agustín, él se le reconoce como el gran teólogo y tuvo que dar explicaciones precisamente de ese tipo de preguntas porque se preguntaran, a ver, ¿cómo es que Jesucristo no fue engendrado por hombre y nació de una virgen? Explícamelo. Entonces, el hecho que les dijeran, no, pues es que el Espíritu Santo llegó y cubrió eso. A ver, para empezar, muéstrame el Espíritu Santo, descríbemelo, cómo es que hace, cómo lo podemos conocer. Y bueno, ante ese alud de preguntas, de cuestionamientos que llegaron a través de filósofos, de pensadores, de libertarios, de entre los romanos, los griegos, los árabes, etcétera, porque hay que ver cómo en este panorama, a ver, déjenme ver si en este panorama, como vemos, ya se había extendido el cristianismo hasta por arriba de Europa, España, partes de África, Asia Menor, y ahí había de muchas gentes. Entonces llegó esta andanada y esta luz de preguntas, de cuestionamientos, y vaya, aquí es importante señalar que en este sentido, miren, fue muy dura la presión que, que, este, que recibían, que recibían estos apologistas porque acusaban de, pues, de inclusive de canibalismo, porque decían, ¿cómo es posible que se pueda comer el cuerpo de un hombre y la sangre? Entonces explícanos cómo es. Y todo esto fue causa de que entonces tuvieran ellos que establecer lo que después o lo que se conoce como dogmas. Y decían, bueno, a ver, estas preguntas algunas no las pudieron responder, pero de alguna manera, pues ellos establecieron ya unas respuestas que deberían provisionalmente, tal vez o no lo sé si así, adherirse a ellas. Y eso, por ejemplo, Justino dice acerca de los cristianos precisamente, esta raza es nueva y antigua. Es antigua porque cuantos han vivido antes de Cristo la han prefigurado. Es nueva porque todo aquello que Dios había establecido comienza a realizarse. Vean en esta aseveración que hace y este tipo de reflexiones que hacen sobre todo estos
estos apologistas, podemos entender entonces la importancia de su labor y el establecimiento de los dogmas que pues de alguna manera aquí tenemos los concilios que se hicieron para combatir esas herejías y establecer esos dogmas. Está el de Nicea, el de Constantinopla, de Éfeso y de Calcedonia. Pero sobre todo, el total de los concilios católicos fueron 21 concilios, ortodoxos 7 concilios y los ortodoxos orientales 3 concilios, así como también los asirios del oriente establecieron 2 concilios. En eso lo que hacían en realidad era reunirse y establecer respuestas a lo que no había respuestas. Eran teorías, eran criterios personales, pero se establecieron y de ahora en adelante van a leer, van a ceñirse todos a esto. Aquí, mis hermanos, lo importante de esto es que quiero que entendamos que nosotros surgimos de ahí y que venimos arrastrando todos esos dogmas, ¿sí? Por ejemplo, el del pecado original. Y no me podrán negar, mis hermanos, que desde que siempre se ha dicho que el bautismo, o sea, sobre todo al principio, pues sí se decía también en nuestra congregación, que el bautismo era para eliminar el pecado original, era para borrarlo. Y bueno, pues eso como un ejemplo. Pero hay muchos más. No quiero detenerme mucho en esto porque a final de cuentas todavía falta algunos puntos importantes que decir. Pero lo que quiero que se entienda que hasta el punto donde nosotros llegamos, que es aquí en donde está eso que se ancha, es la Reforma Protestante y mucho después llegaron íntegros los dogmas que estaban ahí como está establecido ahí y que se terminaron de concluir formalmente entre los años 1431 y 1441. En 10 años se establecieron esos dogmas y ahora en adelante así va a ser las cuestiones. Bueno, entonces de aquí, más que nada lo que quiero yo ya destacar es que llegamos hasta hoy día y en lo que hoy actualmente está la iglesia, más o menos ahí ven la distribución actual y fíjense, este colorcito aquí como anaranjadito es el catolicismo. Es la mayoría, es una gran mayoría. Y aquí el análisis que se puede hacer dentro de esto es muy importante. Fíjense, hoy en día se cree, se piensa, o más bien no se cree ni se piensa, sino que ya estadísticamente se ha establecido que según el Centro de Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon Caldwell, hace un informe que periódicamente lo actualiza con estadísticas y tendencias mundiales de todas las religiones, pero sobre todo del cristianismo en particular. Y lo que el año pasado, hace 2 años, estableció todavía fueron las siguientes conclusiones. El cristianismo se ha estancado. Sí crece, pero está creciendo al mismo ritmo que la población mundial. Vamos a ponerlo así, ellos lo establecieron. En el año 1900 el porcentaje de cristianos estaba por ahí del 34.5%, pero ya hoy en este siglo XXI, esta cifra ha bajado hasta el 32.2%. Y se ha observado que la población mundial actualmente está creciendo a un ritmo de 1.18 se establecen así, por ciento. Y la tasa del cristianismo es inclusive una décima más abajo. Es una centésima, es del 1,17 o 1,17%. Entonces, está creciendo más bajo, un poquitito menos que el crecimiento mundial. ¿Esto qué nos dice? Esto nos está diciendo que mientras más gente hay, menos cristianos hay. Esto podríamos decir, bueno, pero de todas maneras somos muchos.
pero no, porque el otro parámetro es que el cristianismo está creciendo, pero a menor tasa que las otras religiones, es decir, más lento. Y esto se evidencia porque mientras el cristianismo está más o menos creciendo junto con la población, el hinduismo está creciendo a un ritmo de 1,21, el sijismo de 1,52 o 1,52 y el Islam, era lo que yo les comentaba, está creciendo a una tasa de 1,93. Fíjense, como 0,8, es decir, 8 décimas más rápido que el cristiano. Y bueno, esto podemos decir, pero siguen siendo pocos, sí, ciertamente. Hoy se estima unos 28 millones de Sikhs, pero en 1900 apenas había menos de 3 millones. El hinduismo, de cerca de 203 millones en 1900, ahora son cerca de, de 120, de 1,000 millones, más de 1,000 millones. Y el Islam, en los últimos 120 años, de 200 millones que eran en 1900, hoy ya hay casi 2,000 millones actualmente. Como vemos, se ha desarrollado mucho. Esto nos debe de indicar, estos indicadores tal vez pues no sean muy fáciles de digerir, pero sí nos deben de dar la idea de cómo estamos hoy en día y por la conclusión a la que voy a llegar o podemos llegar. Ahora, hay otro parámetro más que es acerca de en qué continentes. Si ustedes están observando este mapa, la mayoría de todos los que está coloreado es donde dominan los cristianos. Lo que está en gris es donde no hay casi cristianos. Hay algunos, pero sobre todo vean que la parte anaranjadita que es el catolicismo es la mayoría, pero toda América del Norte prácticamente tiene el protestantismo, mientras que el ortodoxismo está en la parte de Asia, Asia Menor y lo que es Asia Oriental. Entonces, aquí creo que de esto yo he observado algo, mis hermanos. Perdón. Si bien América netamente es católica, vemos cómo se ha desarrollado a una velocidad grande y ha permeado mucho el protestantismo. Pero lo importante de esto es que estos núcleos, o al cuestionar precisamente la doctrina desde el punto de vista católico, es la cuestión dogmática y estancada en la que se llegó, que es invaluable el aporte que dieron todos estos primeros hombres que se dedicaron a defender la fe, y por eso es que el cristianismo es lo que es. Hay que reconocer su esfuerzo y su valor. Sin embargo, también no hay que dejar de decir que pues ese estancamiento al que lo metieron es el resultado que hoy estamos viviendo. Otro de los parámetros que también se observan aquí es que, y eso es con relación al estudio que daba nuestro hermano Ricardo de los no creyentes, aquí ellos ponen los no cristianos, la relación que hay entre no cristianos y cristianos, es decir, que hay demasiados no cristianos que no conocen a algún cristiano, es decir, que el evangelio no les está llegando, porque en 1900 solamente el 5,4% de la población mundial no cristiana conocía a un cristiano. Hoy en día ese porcentaje ha aumentado al 18,3%, es decir, más de 4 o 4 de cada 5 no cristianos tienen una relación con un solo cristiano. Quiere decir entonces que si bien ha crecido, todavía falta mucho. Esto me estoy refiriendo, mis hermanos, y que quede claro esto, a los que no conocen el Evangelio.
no a los católicos porque pensamos que hay que evangelizar a los católicos o hay que evangelizar a los protestantes, a los bautistas o a los testigos de Jehová. No, no, no. Se trata de evangelizar a quienes no conocen y sobre todo quienes no han escuchado el evangelio. Porque los que ya escucharon y tomaron una decisión y tomaron un rumbo, un camino, es su criterio y se debe de respetar, ¿sí? Entonces, hoy se estima que hay aproximadamente unos 2,000 millones de personas que están sin evangelizar. Podríamos decir, bueno, tenemos por delante esa tarea, cada uno de nosotros. Pero, pues miren, difícilmente, y por ahí alguien me podrá desmentir, si hay alguna manera de llegar, de tener acceso a alguno cristiano que no haya escuchado el Evangelio. A ver, Rocío, ¿crees tú que para nosotros, dentro de nuestro entorno y hablando de nuestra iglesia, podemos tener esa oportunidad de conocer un no cristiano? ¿Conocer en persona? Sí, sí, claro, al que se le pueda hablar por primera vez del Evangelio, que vaya a conocer. Pues que no andan etiquetados, no manches, a menos que tuvieran una etiqueta en la frente que digan no cristianos. Entonces, yo en lo particular creo que no es difícil. Podríamos decir que no es difícil, pero yo creo que no es probable. No es probable. ¿Conoces alguno dentro de tu entorno o alguien conoce alguno que absolutamente no haya escuchado del Evangelio? Que no haya escuchado, no. Que no crean, sí. Ah, no, no, pues eso es para empezar. A veces dentro de nuestra misma congregación, luego a veces como que se duda de alguien, ¿no? Pero no, no, que no lo haya escuchado. A eso me estoy refiriendo con ese porcentaje de personas que no tienen contacto con cristianos. Sí, adelante, Verónica. Pues yo conozco hombres que aquí muchos en Monclova son muy católicos y pues también hay muchos testigos de Jehová o Buda, no, pero sí he visto personas que se van a Japón y pues quién sabe, o sea, pues se tienen que ser como su esposo o su esposa que son de Buda, que son japoneses. Pero pues, o sea, sí conozco mucha gente y ya les platico, yo sí platico mucho bueno, la verdad es que pienso que, o sea, para evangelizar a alguien, pues se tiene que tener conocimiento y ya. Sí, Jehová les bendiga. Es simplemente, me gustaría, nuestra hermana Maribel hoy no se pudo conectar porque se encuentra un poquito delicada de una situación de salud. No está grave, pero bueno, no se pudo conectar. Me pidió de favor que leyera este comentario en este estudio. Dice la opinión de nuestra hermana Maribel. Dice así, considero de gran valor el tema que ha estado tratando el hermano Jaime, porque eso nos da pertenencia a la congregación en la que militamos. Es similar a no querer conocer quiénes fueron nuestros antepasados, qué enfermedades podemos heredar, nivel socioeconómico en el que se desenvolvieron y que en un momento dado esto pueda crear en la persona un complejo de superioridad. Y está en nuestras manos evitar tanto las herencias físicas y mentales. Es el comentario de nuestra hermana Maribel que quería que lo externara yo aquí. Jehová les bendiga. Sí, efectivamente. La idea sobre todo de este tema es, más que nada, no es formativo, sino es informativo. Quiero que quede esto claro y que tal vez no contribuya a la edificación de la fe, pero sí, yo estoy seguro que contribuirá a tener conocimientos para ejercer un criterio personal que nos dé objetividad. Así, adelante. Me bauticé, yo pensaba que yo me iba a curar de enfermedades o así, o sea, yo por eso lo hice, ya bien recordando bien por qué lo hice, fue por eso, pero pues también hay mucha gente que por eso hace, se quieren curar de algo, o fueron gays y ya no quieren ser gays, o sea, de algo se quieren quitar, algo malo, por eso lo hacen, pero pues
no sé si la mayoría, eso sí, ese dato no lo conozco, lo desconozco. Y ya es todo. Bien, gracias. Pues es la conclusión y qué bueno, mi hermana, que tú lo dices, me ayudas mucho para llegar a esta. Esa es precisamente la conclusión, o que eso se entendiera. Para eso nos sirve, para que reconozcamos nuestro propio propósito de fe. Porque a final de cuentas, mis hermanos, hay que ser honestos. Nuestra salvación es personal y depende de cada uno de nosotros. Y depende de la confianza y fe que tengamos en la enseñanza del Evangelio. Pero hay que recordar, yo les quise poner este panorama de cómo hicieron muchos esfuerzos. Todavía tenía para presentarles lo que se conoce de uno de los teólogos más destacados, que fue Tomás de Aquino, con una obra que se llamó o se llama La Suma Teológica. Era una lectura obligatoria y pues a esos los principios de toda la iglesia. Miren, el que tenga oportunidad, léala, véala, nada más véala, si quieren. No es obligatorio y de hecho tal vez no contribuya a fortalecerse en la fe, porque solamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la fórmula mágica, que es ayunar, orar y velar. Punto. Y eso es desde lo que Él dice que hay que hacer todos los días, y eso nos va a fortalecer. No importa que no sepamos nada, ¿sí? Si sabemos, pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo cuando nos toque, entonces, tener que hablar a quienes necesitan. Bien, mis hermanos, yo con esto concluyo. Voy a hacer entrega de la guardia. Que Jehová les bendiga y les guarde.